As you know, uh, 1 Peter we title Feed My Sheep. Como saben, titulamos la serie en Primera de Pedro, Apacienta mis ovejas. And that is because that's one of the last words or phrases that Jesus told Peter to do. Y esto lo hicimos así porque esa frase fue una de las últimas cosas que Jesús le dijo a Pedro que hiciera. Now, when Peter heard this, he was not a pastor. Cuando Pedro escuchó esas palabras, él no era un pastor. But the Lord told him, feed my sheep. Pero el Señor Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. And today Peter is going to talk about how the pastors need to feed the sheep. Y hoy Pedro va a hablar de cómo los pastores deben alimentar o apacentar a las ovejas. How do they should take care of the sheep? Cómo deberían cuidar a las ovejas. How do they need to love the sheep? Cómo necesitan amar a las ovejas. So now, being a pastor of a church is not easy. Entonces, ser un pastor de una iglesia no es fácil. Because we have to deal with a lot of people that are not easy to deal with. Porque tenemos que trabajar con muchas personas que no es fácil trabajar con ellos. Because every single one of you guys, why is it so dark over there? Can you please turn that light on? Préndele a la luz esa. Can't see my friends over here. And I'm like, thank you. Para There you verlos, go. que no se duerman. Yeah, now if you're falling asleep, I'm going to be able to rest. Yeah. Si se estaban durmiendo, ahora ya vamos a poder verlos. Every single one of you guys have a different story, different opinion, and different problems. Cada uno de ustedes tiene una historia diferente, diferentes opiniones y problemas. And every single one of you want a piece of meat. You guys want to talk to me and tell me your problems. Y cada uno de ustedes quiere un pedazo de mí, quieren que escuche sus problemas y hablar conmigo. You want me to listen to you. Y quieren que los escuche. You want me to give you advice. Quieren darme consejos. You want help. Quieren ayuda. And that is fine. That's what I'm here for. Y eso está bien, porque para eso estoy aquí. God called me to be your pastor to do that. Dios me llamó a ser tu pastor para hacer eso. But there's only one problem. Pero hay un problema con esto. It's roughly about 150 people. Es difícil que yo pueda escuchar o atender a 150 personas. So how can I help you? Entonces, ¿yo cómo voy a poder ayudarte? It's difficult. Es difícil. This is why we have assistant pastors like Pastor Manuel and Pastor Raul back over there. Por eso es que tenemos pastores asistentes como Manuel, como Raúl, And they can help you all too. y ellos pueden ayudarte también. Now, being a pastor is not easy. Ahora, ser un pastor no es fácil. Some of you think that the pastor doesn't do anything all day. Algunas personas creen que los pastores no hacen nada en todo el día. That's okay. You can believe that. Y está bien, tú puedes creer eso. You think that I'm only on my motorcycle every single day. I love to do that and I wish I could do that, but I don't. Algunos creen que el pastor se la pasa en su moto todo el día, todos los días. And Y you le encantaría, pero no es así. And you think I don't do anything every day. Y algunos piensan que en todo el día no hago nada. Now, the things that I do to the eye of people is never enough. Y a los ojos de la gente, las cosas que hago nunca van a ser suficientes. We were visiting our church plant in Chihuahua this weekend. Estuvimos visitando nuestra plantación de iglesia en Chihuahua el fin de semana. We were there with Pastor Pedro and Ruby and the family. Estuvimos ahí con el pastor Pedro, con Rubí, con su familia. It was a great time. We love it. Fue un tiempo grandioso, nos encantó. By the way, they say hi to all of you guys. They miss you so much. Por cierto, los extrañan a todos ustedes un montón y mandaron sus saludos. But when I was there, I got a call from someone from this side. Pero cuando estaba allá, recibí una llamada de alguien de aquí. And I said, I'm in Chihuahua right now with my family. We're visiting our church plant. Y le dije a esa persona, estoy en Chihuahua con mi familia visitando nuestra plantación de iglesia. And his answer was, oh, so you're vacationing in Chihuahua? Y su respuesta fue, estás de vacaciones, ¿cómo te paseas? And I said, no, I'm not vacationing. My wife is doing a women's conference. I'm doing a men's conference and teaching on Sunday. That's not vacation. Y le dije, no estamos de vacaciones. Mi esposa va a dar una conferencia con las mujeres, yo voy a dar una con los hombres, voy a enseñar el domingo, no estamos de vacaciones. Even my son ministered to Ismael and Caleb. Incluso mi hijo ministró a los hijos de Pedro. We weren't there on vacation, but the other guy on the call, he thought that I was on vacation. No estábamos de vacaciones, pero la persona que me habló pensó que estábamos de vacaciones. We were there to cheer up the church in Chihuahua. Estábamos allá para animar a la iglesia que está en Chihuahua. They feel lonely.
se sienten solos. We were there to let them know that they're not alone. Pero estuvimos ahí con ellos para recordarles que no están solos. We were there to let them know that Calvary Maranatha is praying for them and they love him. And you guys love him, I mean. Estuvimos ahí con ellos para recordarles que les amamos, que Calvary Maranatha está orando por ellos. And they were very, very encouraged by that. Y se sintieron muy animados por esto. Being a pastor is not easy. Ser pastor no es fácil. Everybody wants attention from the pastors. Todo el mundo quiere atención de parte de los And pastores. speaking about pastors, that reminds me of the story of little Caleb that was sick. Y eso me recuerda la historia de un pequeño Caleb que estaba enfermo. As the pastor's wife was checking on his 8-year-old son who was sick in bed, La esposa del pastor estaba revisando pues a su hijo que estaba ahí en cama enfermo. he has to see his father who was doing his study for an important sermon. Y él, el niño, quería ver a su papá. El papá en ese momento estaba haciendo un estudio muy importante para enseñar. Oh, he's busy, honey. He cannot come right now, his mother answered. La mamá le contestó, ay cariño, está muy ocupado ahora, él no puede venir. But mom, I really want to see my dad. Pero mamá, de veras quiero que mi papá venga para verlo. Sorry, but he's tied up right now. He cannot be disturbed, my son. Lo siento, pero se distrae con cualquier cosa. No. Lo siento, pero no puede venir ahora. Well, then the boy said, well, tell him that I'm sick and I want my pastor to visit me. Y el hijo le dijo, bueno, pues entonces dile que como oveja estoy enfermo y necesito que mi pastor me visite. If you're taking notes this morning, the title of our sermon is up in your screen. Si estás tomando notas esta mañana, el título de este sermón va a aparecer ahí en tu pantalla. And is we are all pastors. Y es, todos somos pastores. We are all pastors. Todos somos pastores. And although the instructions are for the pastors, you are also a pastor of your house. Y así como todos, como muchos son pastores, tú eres un pastor en tu casa. So we're going to be looking at 1 Peter, the whole chapter. So open up your Bible with us, please. Así que vamos a estar viendo Primera de Pedro, todo el capítulo. Abre tu Biblia con nosotros. And we're going to begin reading verses 1 through 4. Vamos a ver todo el capítulo 5 y comenzando con los versículos del 1 al 4. Now, read with me. Lee conmigo. And now, a word to you who are elders of the church. I, too, am an elder, and witness to suffering of Christ, and too, I will share in his glory when he is revealed to the whole world. As fellow dear, I appeal to you, care for the flock that God has entrusted you. Watch over it willingly, not grudgingly. Híjole, man. Not for what you will get out of it, but because you are eager to serve God. Don't lord over the people assigned to your care, but lead them by your own good example. And when the great shepherd appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. Y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Paul begins this section speaking to the elders of the church. Pedro comienza esta sección hablándole a los ancianos de la iglesia. Now, this word, the Bible describes it as pastor. The elders is translated as pastors. Y esto es como la Biblia habla de los pastores. Cuando dice ancianos, está hablando de So it's pastores. talking about elders, pastors, bishops, overseers, and pastors. Está hablando pues de ancianos o pastores o supervisores, todos esos son pastores. Now, all of these words speak about the same person, the pastor or the leader of the church. Todas esas palabras pueden utilizarse para referirse al pastor o líder de una iglesia. Now, we see also that Peter describes himself as a fellow elder. Y vemos también que Pedro se está describiendo a sí mismo como un anciano como ellos. So he said, I am also a pastor. Dice, yo también soy pastor. But he didn't call himself, I'm the first pope. Pero él nunca se llamó a sí mismo el primer papa. Or he never said, I am the reverend, the most honorable Pastor Pedro.
Ni tampoco digo yo soy el más reverenciado o su reverencia o el más grandioso pastor Pedro. No, he said, I'm a pastor just like you are. No, solo dijo yo soy un pastor igual que ustedes. He wasn't boasting around about being a pastor. Él no estaba enorgulleciéndose acerca de ser un pastor. He was humble. Él era humilde. He was saying, I'm an elder just like you are. Él estaba diciendo yo soy un anciano, un pastor como ustedes. Now, we see in verse 2 and 3, Peter reminds us about 3 jobs that the pastor has to do. Y en el versículo 2 y el otro, el 3, el pastor Pedro nos recuerda de los trabajos que un pastor tiene que ejercer. He also reminds us of 3 warnings about the pastors need to avoid. Y también nos Attitudes that pastors need to avoid. I'm sorry. ¿Qué? Attitudes Y that the 3 pastors need to avoid. actitudes que un pastor debe de evitar a toda costa. So let's see what are the 3 principal or the main words or responsibilities of a pastor. Vamos a ver otra vez cuáles son las 3 responsabilidades de un pastor. Now, again, a lot of this is not that you are a pastor, Una vez más, muchas de estas no son para ti si eres un pastor, but these principles of leadership applies to you. pero estos principios bíblicos aplican para todos ustedes. Because most of us are in a place of authority, Porque la mayoría de nosotros estamos en alguna posición de autoridad, either in your home with your children, ya sea en tu casa con tus hijos, maybe in your work. tal vez en tu trabajo. So we all need to know how to guide people. Así que todos tenemos que saber cómo guiar a otros. So now the Word of God could be applied to all of us Ahora la palabra de Dios puede aplicarse a todos because nosotros, we are all pastors one way or another. porque todos somos pastores de una forma u otra. Do you understand that principle? Do you understand what I'm saying? ¿Están entendiendo este principio? ¿Están entendiendo lo que digo? I'm not saying that you're a lead pastor of a church, but you're a lead pastor of your house. Entonces no estoy diciendo que vayas a ser un pastor, un líder de una iglesia, pero si eres un pastor, líder de tu casa. So the very first thing we see in verse 2 is that the pastors must pastor above the flock of Christ. Y lo primero que vemos ahí en el versículo 2 es que los pastores pues deben pastorear el rebaño. And we need to know that the church belongs to God. Y tenemos que entender que la iglesia le pertenece a Dios. So, who is the owner of this church? ¿Quién es el dueño de esta iglesia? God. Dios. Not Pastor Tony, No el pastor Tony, not the pastors, no los pastores, not the leadership, no el liderazgo, but it's God. pero Dios es. You're here because God brought you here. Tú estás aquí porque Dios te trajo. Not because Pastor Tony dragged you from another church and brought you over here. No, that's not the way it works. No porque el pastor Tony te sacó de otra iglesia para traerte aquí. No, de esa forma no es. God opened out the door and you feel led to come to be part of this church and you stay here. Dios abre las puertas, tú sentiste el llamado de venir acá y puedes estar. As a pastors and Christians, what is our main job for the flock? Como pastores y cristianos, ¿cuál es nuestro principal trabajo con el rebaño? Feed the sheep. Alimentar a las ovejas. Mean give them food. Esto quiere decir, pues, darles comida. So how do a pastor gives food to the sheep? ¿Cómo un pastor le da comida a las ovejas? This is the food that we all need to eat. Esta es la comida que todos debemos de comer. This is what we need to be giving you. Y esto es lo que nosotros debemos estar dándote a ti. Not physical food. No comida física. So you come to church and you think, oh, they're going to give us groceries at the end. That's not what we're here for. Si tú vienes a la iglesia pensando, es que al final van a regalar mandado, no es para lo que estamos aquí. Or we're going to serve food over there and we're going to give it to you for free. That's not what we're here for. O si fuéramos a tener comida afuera que te vamos a dar gratis, no es para eso, I para mean, lo que we estamos love aquí. to do that, but that's not our main thing that we should be doing. Y lo hacemos y nos encanta, pero esa no es la razón principal de lo que debemos estar haciendo. We should be feeding you God's word. Nosotros debemos estarte a ti alimentando con la palabra de Dios. And then anything else. Y luego todo lo demás. So, as Christians, we need to give the spiritual food to other people. Como cristianos también debemos dar esta comida espiritual a otras personas. Peter knew this at first hand. Pedro sabía esto de primera mano. Because after he denied Jesus, he repented.
Porque después de que negó a Jesús, después se arrepintió. And Jesus appeared to him after the resurrection. Y Jesús se le apareció después de que había resucitado. And he commissioned Peter and he assigned him his main job to be a pastor. Y Jesús comisionó a Pedro y le asignó este trabajo de ser pastor. Listen to what Jesus told Peter in John chapter 21 verses 17. Escucha lo que Jesús le dijo a Pedro en Juan 21:17. At the third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. Le preguntó por tercera vez Jesús a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. So Jesus gave instructions to Peter to feed his sheep. Jesús pues le dio instrucciones a Pedro de que alimentara a sus ovejas. No, so now, Peter, you're going to become the first pastor, not the Pope, the pastor of the church. Entonces Pedro, te vas a convertir ahora en el primer pastor, no en el primer papa, en el primer pastor de la iglesia. This is what churches need to be doing. Give the word of God. Esto es lo que las iglesias deberían estar haciendo, dar la palabra de Dios. Churches don't need more emotional experiences and more programs for Christians. Las iglesias no necesitan más experiencias emocionales y más programas para los cristianos. They need to be taught the word of God verse by verse, just like we do it here at your church. Las iglesias necesitan enseñar la palabra de Dios verso a verso, así como lo hacemos aquí en tu iglesia. Now, the second thing we see of a pastor is that the pastors need to serve as an overseers. Lo segundo que vemos es que los pastores deben funcionar como los supervisores o los que ven desde más arriba. So these pastors are to be leaders of the church to guide the flock. Es decir, son los líderes de la iglesia para guiar al rebaño. How do they do it? ¿Cómo lo hacen? By being an example. Siendo un ejemplo. These sheep need to be guided by being in front, not behind them. Las ovejas deben ser guiadas estando el pastor en el frente, no detrás de ellas. So pastors need to teach or need to preach with the example. Entonces los pastores deben enseñar, deben predicar con el ejemplo. A pastor cannot tell the church or the congregation, do your daily devotions, and he's not doing daily devotions. Un pastor no puede decirle a la iglesia, haz tu devocional diario, si ese pastor no está haciendo sus devocionales diarios. He needs to set the example. Él necesita poner el ejemplo. And the third thing we see that is the pastor's job is to protect the sheep from the false teachers and from sin. Y la tercera cosa que vemos que un pastor debe hacer es proteger a las ovejas y protegerlas de los lobos y del pecado. One of the main enemies of the sheep are the wolves. Uno de los principales enemigos de las ovejas son los lobos. And the Bible describes false teachers as wolves. Y la Biblia describe a los falsos maestros como lobos. We have kicked out some wolves out of our church from time to time. Aquí en la iglesia hemos tenido que sacar de vez en cuando, en algunas ocasiones, algunos lobos. I grab my stick and I hit him on the back and I say, get out of here. No, I don't do that. I don't do that. Agarré mi palo de pastor y les di la espalda. Ahora sáquese de aquí. No, no es cierto. No fue así. But we have to protect the sheep. Pero sí tenemos que proteger a las ovejas. From time to time, I get people that the way they think, the way they say things, and the way they want to get involved with other people is very weird. De vez en cuando hay personas que la forma en la que hablan, las cosas que dicen, la forma en la que se relacionan con ustedes es un poco rara. And if you know me very well, you know that I give a lot of grace. Y Lots. si me conoces un poco, te has dado cuenta que doy mucha gracia, muchas I oportunidades. sit down and I speak to the people one time. Me siento y hablo con la gente una vez. Then if they don't change, if they don't want to close their mouth, I sit down with them again. Si no cambian o no quieren cerrar su boca de las cosas que están diciendo, me siento con ellos otra vez. But then I bring one of my pastors so that I'm not alone. Pero luego traigo a uno de mis pastores para no estar solo. And then on the third time, if they don't listen to me, guess what I do? Y la tercera vez, adivina qué pasa si no me escuchan. They're not here. Ya no están aquí. Are those persons that I kicked out are here today? ¿Están esas personas que sacamos aquí en la iglesia todavía?
No, they're not here. No, no están. Because our job is to protect the flock. Porque nuestro trabajo es proteger al rebaño. I had a guy here that was part of our church who believed in the Holy Dead. Tuvimos un hombre aquí que era parte de nuestra iglesia que creía en la Santa Muerte. And he was very active about telling people about that. Y además era muy activo en contarle a todo mundo acerca de eso. And I'm like, dude, shut up. I mean, please close your mouth. Y fue como, vato, ya, cállese. No, perdón, hermano, guarde silencio, por favor. I said, let's go through the Word of God, but we believe in life. We believe in Jesus. We don't believe on the dead. Y le dije, vamos a verlo en la Biblia, pero nosotros creemos en Dios, en el Dios que es vida, en Jesús, no creemos en la Santa Muerte. Now, verse 2 also tells us that we're not to be pastors because we have to do it. Ahora también nos dice el versículo 2 que no debemos ser pastores solo porque tenemos que hacerlo. We are pastors because God has called us to be pastors. Somos pastores porque Dios nos ha llamado a ser pastores. God doesn't want any pastors that are complaining about the flock all the time. Dios no quiere ningún pastor que se esté quejando de las ovejas todo el tiempo. Ay, Lord, this lady. Ay, Lord, that. Ay, Lord. I'm like, wait. Why are you pastor? Ay, Señor, esta señora. Y, ay, ahí viene este hombre. Ay, entonces Dios va a estar como, entonces, ¿para qué eres pastor? I mean, I got to be honest with you guys. Y bueno, pues tengo que ser honesto con ustedes. There are people that are a pain on the neck. No, I'm kidding. Sí, hay personas que son como un dolor de cuello, ¿no? Y bueno, no se crean, es broma. I'm lying. I'm a liar. I'm a sinner just like you are. Estoy mintiendo, es mentira, así como All soy un of you pecador como guys, tú. all of you guys behave very well, and thank you for that. Todos ustedes son muy bien portados y gracias por eso. And it's easy to be your pastor because you guys never want a piece of me. Y es fácil ser su pastor porque nunca están detrás de mí. The other thing that the pastors are not to do is to be covetousness, greedy. There you go. That's another word. Greedy of money. La otra cosa que los pastores no deben ser es avaros. We shouldn't be asking you and begging you to give in our church. No deberíamos estarte diciendo y rogándote que des tu dinero a la iglesia. Our focus in our church shouldn't be money. El enfoque en nuestra iglesia no debe ser el dinero. That is wrong. Eso está mal. That's not what Jesus taught. Eso no es lo que Jesús See, enseñó. this is why we have boxes over at the entrance of the church so you can give out and deposit your tithes and offerings and forget about it. Nobody's going to tell you anything. Por eso aquí tenemos estas cajas a la entrada de la iglesia donde tú puedes tener tu dinero y olvidarte de eso y nadie va a estar persiguiéndote o hablándote de eso más. This church was founded in November 20 of 2016 without money. Esta iglesia fue fundada el 20 de noviembre del 2016 sin dinero. And without most of you guys. Y tampoco estaban la mayoría de todos ustedes. We're still without money. ¿Cómo? We Sí. still- Todavía estamos sin dinero, But we're here. pero aquí estamos. What does that mean? ¿Qué significa eso? It means that with you and without you, with your money, God is going to bless and continue His church. Significa que contigo o sin ti, con tu dinero o sin tu dinero, Dios se va a encargar de avanzar o de hacer avanzar a su iglesia. Because honestly, I don't care if you give or not. It's up to you. Porque honestamente a mí no me preocupa o no me importa si tú das o no das, eso depende de ti. I would love for you to give to your church, but it's not on me, it's on you. A mí me encantaría que des a tu iglesia, pero eso no depende de mí, está en ti. Because it's your relationship with God. It's not relationship with Pastor Tony and the church. Porque se trata de tu relación con Dios, no de tu relación con el pastor Tony o con la iglesia. So if you believe in your church and you believe in God and this is your church, you should be tithing to your church. Así que si tú crees en Dios, crees en tu iglesia, tú consideras esta tu iglesia, pues deberías estar diezmando a Dios. But I'm not begging you, please give because I need something. I don't know what I need. Pero yo no voy a estar atrás de ti rogándote, ay, por favor, ya diste tu diezmo porque necesito comprar cosas. Now, the third thing that pastors are not to do is to be the boss. La tercera cosa que los pastores no deben ser es el jefe. Oh, I hate when the pastors believe they're the boss. Me cae bien gordo cuando los pastores se sienten que son el jefe. They're like floating around the air right here and nobody can come close to him and talk to him. You need to come and see
the assistant pastors and get it on the agenda to see if in 6 months I can talk to you. Sienten que algunos pastores sienten que pueden casi flotar, ¿no? Que entran flotando a la iglesia, que si alguien quiere acercarse a ellos no puede porque tiene que hablar primero con el pastor asistente o con la secretaria o con cualquier otra persona para que les agende una cita en 6 meses y entonces puedan hablar con el gran pastor. You know what I hate to hear from people? ¿Sabes qué me cae bien gordo escuchar que diga la gente? Oh, you're too busy, pastor. Ay, pastor, es que tú estás muy ocupado. I am never busy for none of you guys. Nunca estoy ocupado para ninguno de ustedes. You guys are my priority. Porque ustedes son mi prioridad. Not other things. The church exists because of you. Ninguna otra cosa. La iglesia existe gracias a ti. God called me to pastor you. Dios me llamó a pastorearte a ti. Not to be in an office by myself and try to be cool and not. No. I'm here for you. If you need me, I'm here for you. Dios no me llamó a estar ahí en la oficina, justo, haciendo cualquier cosa. No. O sea, Dios me llamó a estar aquí para ti. Amen? Amén. So don't you ever think that I'm too busy to listen to you. Entonces nunca pienses eso de que el pastor está muy ocupado que no puede atenderme. I am busy, but I would put everything aside to pay attention to you. Y sí estoy ocupado, hay ocupaciones, pero voy a hacer todo eso a un lado para poder escucharte. Let's continue on and let's read verse 5 and 6. Vamos a continuar leyendo los versículos 5 y 6. Hurry up, Manuel. Man, time. Apúrale, Manuel. se va In el the tiempo. same way you are younger, and you who are younger must accept authority of elders. And all of you dress yourselves in humility as you relate to one another, for God opposes the proud but gives grace to humble. So humble yourself under the mighty power of God, and at the right time he will lift you up in honor. Del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Now, Peter gives them instruction of how to be humble. Pedro les da instrucciones sobre cómo ser humildes. Says the young people submit to your pastors and leaders there at the church on the exile. Dice que los jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos ahí donde estaban en la iglesia exiliada. And it was a lesson that Peter was giving to them. Hey, submit to your authorities with a humble heart. Y Pedro les estaba dando esta lección de someterse a las autoridades con un corazón humilde. Now, he also said this. I'm going to paraphrase what he said. He said, submit to the authorities, but this instruction is not only for those in authority, also for the ones in authority, also submit to the authority of God. Entonces, estoy parafraseando esto, es como que Pedro les está diciendo, todos ustedes jóvenes, sométanse a sus autoridades, pero los que están en autoridad también deben someterse a Dios. Because God resists those that are prideful Porque Dios resiste o se opone a los orgullosos, and gives grace to the humble ones. pero le da gracia a los humildes. One of the things God hates the most is pride. Una de las cosas que Dios odia más es el orgullo. When people are prideful. Cuando la gente es orgullosa. Peter knew that being prideful many times will lead you to a spiritual ruin. Y Pedro sabía que ser orgulloso muchas veces te va a llevar a la ruina espiritual. Because you don't want to submit to anything and to no one. Porque tú no quieres luego someterte a nadie ni a nada. Oh, what is this pastor telling me about this? I know more than him. Ay, ¿por qué está ahora diciendo eso el pastor si yo sé más que él? You might, Puede ser que sí, but you're not in authority. pero no estás en autoridad. So you need to humble. Entonces necesitas humillarte. And if you don't humble, Y si no eres humilde, well, then you're not fighting with the pastor. You're fighting with God's authority. pues no estás peleándote con el pastor, estás peleando contra la autoridad de Dios. Jesus is our pastor, our main leader. Jesús es nuestro pastor, nuestro líder And we need to principal. submit to him. Y tenemos que someternos ante él. Jesus being the King of Kings and the Lord of Lords, he humbled himself up to the cross.
Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él se humilló al ir a la cruz. He loved people and he served them. Él ama a la gente y nos sirve. Listen to what Philippians chapter 2 verse 5 to 8 says. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 8. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave servant, and he was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Ustedes deben tener, haya pues en vosotros, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. So remember, the greatness does not come through power, Entonces recuerda que la grandeza no viene a través del poder, but it comes through humility. sino que viene a través de la humildad. When we humble ourselves, God will excel you. Cuando tú caminas en humildad, Dios va a exaltarte. And that is the same way in our home. Y esa es la misma forma en la que funcionan nuestras casas. When your husbands are serving your wife, Cuando tú como esposo estás sirviendo a tu esposa, you need to humble and serve her. tú necesitas humillarte y servirla. Because that's the way God is going to excel you to be the great leader of the house. Porque esa es la forma en la que Dios te va a exaltar para que seas el gran líder de esa casa. Now, women, when you are cleaning dishes or cleaning the house or doing dinner or whatever, you need to remember this. You're doing this for God. Y cuando mujer tú estés lavando los platos o la ropa o todas esas cosas que hacen en la casa, tienes que recordar que lo estás haciendo para Dios. You need to remember that you do it for Jesus, even though if your husband doesn't deserve it. Tienes que recordar que tú lo estás haciendo para Jesús, aunque tu marido no se lo merezca. Because remember this, Porque recuerda esto, you also didn't deserve the love of Jesus. tú tampoco merecías el amor de Jesús. But even you didn't deserve, he loved you, he served you, and he humbled himself to die for you. Pero aun cuando tú tampoco merecías el amor de Dios, Él se humilló por amor a ti. So stop criticizing your husband and your children and telling them that they don't deserve your love. Así que deja de criticar a tu esposo e hijos y decirles que no se merecen tu amor. Because you didn't deserve the love of Jesus either. I didn't either. Porque tú tampoco te mereces el amor de Jesús y yo tampoco me lo merezco. Let's continue on verse 7. Vamos a continuar con el versículo 7. Give all your worries and cares to God, for he cares about you. I love this verse. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Esto me encanta. I love what Peter is doing here in this verse. Me encanta lo que Pedro está haciendo aquí en este versículo. It's like if Peter is telling the pastors, get your hands to work. Es como si Dios le estuviera diciendo, o Pedro a los pastores, pongan sus manos a trabajar. Be a good care of the sheep or the church. Cuiden bien a las ovejas o la iglesia. Then he says, humble yourself with love and care. Luego dice, humíllense con amor y cuiden a los demás. And now he talks about anxiety. Y luego habla de la ansiedad. Now, Peter knew that serving others and being a pastor, that would lead you to have anxiety and worries. Pedro sabía que servir a otros y humillarte para servirlos va a provocar ansiedades. Peter didn't say when you're anxious and when you're worried, cry and then run to your mommy to hug you because you're going to feel better. That's not what Peter said. Y Pedro no dijo, cuando estén ansiosos o preocupados, lloren como bebés, vayan con su mamá y preocúpense más. No, no fue de lo que dijo Pedro. He led you to a better place. Él te guía a un mejor lugar. He led them where they can rest. Pedro los guió a donde podían descansar. He led them to Jesus. Él los guió a Jesús. He said, put your loads
your worries into Jesus, the great shepherd who's going to take care of you. Les está diciendo, echa tus cargas, tus ansiedades, tus problemas sobre Él, el gran pastor que va a ayudarte. Because he is the only one that can help you and can give you rest. Porque Él es el único que puede ayudarte y puede darte descanso. Now, listen to this. This is very interesting. Ahora escucha esto porque es bien interesante. Peter had already said that on the past. He said that to Jesus. Pedro ya había dicho estas palabras, se las había dicho a Jesús. I want you to listen to what he said. Quiero que escuches qué dijo y en dónde. John chapter 6, verse 68. Look what he said. Juan capítulo 16, 6:68. He says, Simon Peter replied, Lord, to whom would we go? You have the words that give eternal life. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. In other words, where would I run? En otras palabras es, ¿a dónde voy a correr? When I'm going through anxiety, when I'm going through worries, when I'm going through tribulations, where should I go? Only you have words that will lead me to eternal life. Si estoy sintiendo ansiedad, si tengo problemas, si estoy preocupado, ¿a dónde más voy a ir? ¿A dónde más podría ir si solo tú, Señor, tienes palabras de vida Peter eterna? knew that Jesus was the answer. Pedro sabía que Jesús es la respuesta. Jesus could help him out in his worries, in his anxieties, in tribulations of life. Jesús es el que podía ayudarlo en sus preocupaciones, en sus ansiedades, en todos sus problemas en la vida. The question for you is where do you run when you are in the middle of anxiety, in the middle of worries, in the middle of tribulations? Where do you run? Y entonces la pregunta es, ¿tú a dónde corres? Cuando estás en medio de tus ansiedades, de tus preocupaciones, de tus problemas, ¿con quién vas? Do you go and get wasted in alcohol because you want to forget? ¿Te vas y te pones hasta las chanclas tomando porque no hayas a dónde ir? You want to forget what you're going through? ¿Quieres olvidarte de todo por lo que estás pasando? And then you finish up all drunk with your friends? Y acabas todo borracho con tus amigos. And you're trying to find advice from your friends. Y luego estás tratando de recibir consejo de esos amigos. Your friends are as bad as you are. Tus amigos son tan malos como tú. Even worse. Incluso peor. Where are you going for your advice? Pero ¿a dónde vas tú para escuchar consejos? Where do you go to be free from your anxieties and worries? ¿A dónde vas tú para ser libre de tus ansiedades y tus preocupaciones? Listen to what Jesus said. Escucha lo que dijo Jesús. Matthew chapter 11, verse 28. Mateo capítulo 11, versículo 28. Jesus said, "Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest." Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. There's no other way. There's no other place where you can go. No hay otro camino, no hay otro lugar al que puedas ir. Only Jesus. Solo Cristo. Let's continue verses 8 and 9. Vamos a continuar con los versículos 8 y 9. Stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He plows around like roaring lion looking for someone to devour. Stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers of all the world is going through the same kind of sufferings you are. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. So Peter warns them that it's not going to be easy Entonces Pedro les está advirtiendo que no va a ser fácil, because their enemy, the devil, is looking for those that are not casting that anxiety in Jesus to devour them and to finish up with them. porque su enemigo, el diablo, está buscando a todos esos que no han llevado sus cargas a Jesús y que las traen ellos para poder devorarlos. And then he says that Satan is not going to have mercy. Y luego dice que Satanás no va a tener misericordia. He's not going to think for a minute. He's going to harm you.
Él no lo va a dudar ni por un segundo, Él te va a lastimar. He's going to devour all the believers that do not put their trust in Jesus. Él va a devorar a todo creyente que no ponga su confianza en Jesús. Saint Peter and Satan were having an argument about one day about our recent World Cup coming up. Un día San Pedro y el diablo estaban teniendo una conversación acerca de una Copa Mundial de Fútbol que iba a suceder. Satan proposed that they settled the argument by hosting their own championship. Y a Satanás se le ocurrió resolver esa discusión teniendo su propio campeonato. But instead, the match needed to be played on a neutral ground between the selected team, the heaven and the hell, and hell. Pero entonces el partido entre el cielo y el infierno iba a tener que hacerse en algún lugar neutral. Well, said the gatekeeper, Peter. Entonces, a ver, espera, dijo el portero Pedro. He said, you realize, I hope that you know that we have the best players and the best coaches in heaven. Y le dijo al diablo, ¿te das cuenta que tenemos los mejores entrenadores y jugadores en el cielo? I know, Satan said. Y Satanás dijo, pues ya sé. You know we got all the referees, right? ¿Sabes dónde? Sí sabes que tenemos a todos los árbitros, ¿verdad? Le dijo Satanás. Satan is a cheater and a liar. Satanás es un tramposo y mentiroso. But Peter gives us the key to battle Satan, and his strategies is right here. Pero justo aquí Pedro nos da la clave para luchar contra las estrategias de Satanás. Verse 9 it says, stand firm against him and be strong in your faith. El versículo 9 dice, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. So the key of every Christian is to stay alert, firm, and strong in his faith. Entonces la clave para todo cristiano es mantenerse alerta, estar fuerte y firme en la fe. You cannot come against Satan when you are very weak in your faith. Pero no vas a poder enfrentar a Satanás si estás débil en tu fe. How could you? ¿Cómo podrías hacerlo? You need to be strong. Necesitas ser fuerte. Now, how can you be strong in your faith? Ahora, ¿cómo puedes ser fuerte en tu fe? That is a great question, and thank you for asking that. Esa es una muy buena pregunta. Qué bueno que preguntaste. I love when you make great questions. Me encanta cuando hacen buenas preguntas. There's three ways you can stay strong in your faith. Number one, Hay tres formas en las que tú puedes estar fuerte en tu fe. Número uno, do your daily devotions. haz tus devocionales diarios. Meaning spend time in the Word of God, at least 10, 15 minutes and 5, 10 minutes of prayer every single day. Esto significa que tú todos los días, cada día, pasas 10, 15 minutos en oración o leyendo la palabra, ambas cosas, 10 o 15 minutos de cada cosa. Because the Word of God is the weapon you need to use to fight Satan. Porque la palabra de Dios es el arma que tú tienes que utilizar para pelear contra Satanás. You're not going to fight just by yelling, ah! Ah, yeah. Tú no vas a pelear contra Satanás nomás gritando, ¡ah! ¿Verdad? That's not the way. Esa no es la manera. You do it in silence. Lo haces en silencio. You button your beak and you listen to God as you're studying His Word. Tú cierras el pico y escuchas a Dios mientras estudias su palabra. Second way you could be, how can you be strong in your faith? Segunda forma en la que puedes ser fuerte en tu fe. By not coming by coming to church. There you go. Viniendo a la iglesia. Meaning, don't isolate yourself. Esto quiere decir que no te aíslas. Meaning, you come to the church to have fellowship and love and care for other ones. Quiere decir que vienes a la iglesia para tener compañerismo y pasar tiempo con otros que amas. And number three, you serve in your church. Y número 3, sirve en tu iglesia. When you stop thinking about yourself and your worries and your care and your anxieties and you care for other people, guess what? Cuando dejas de enfocarte en tus problemas, en tus necesidades, en ti mismo y empiezas a pensar en otros, adivina qué pasa. You're trusting God and you're serving others. Estás confiando en Dios y estás sirviendo a otros. You're not focusing, crying, oh, poor me, look what I'm going through. Ya no vas a estar poniendo la atención en ti. Ay, es que mira cómo estoy, mira cómo me va.
Let's finish up. Verse 10 and 11. I know you want to go. I know. Vamos a concluir versículos 10 y 11. Ya sé que ya se quieren ir. In his kindness, God called you to share his eternal glory by means of Christ Jesus. So after you have suffered a little while, he will restore, support, and strengthen you, and he will place you on a firm foundation. All power to him forever. Amen. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Peter finished up this section by giving them perspective to those believers in dispersion on how to deal with this. Pedro concluye dándoles perspectiva a estos cristianos exiliados acerca de esto. He said, you're not the only one who's suffering. Les está diciendo, ustedes no son los únicos que están sufriendo. So, all the believers there are suffering too. Pero todos los cristianos, los creyentes también están sufriendo. But the suffering is only for a short period of time. Pero cualquier sufrimiento será solamente por un breve periodo de tiempo. He said, in a short time you will be restored. Dice, en poco tiempo serán restaurados. Meaning God is going to give you the exit so you're not suffering anymore. O sea que Dios les va a dar la salida para que ya no estén sufriendo. And he says, stand firm in the foundation. Y les dice, permanezcan firmes en ese fundamento. What is the foundation? ¿Cuál es el fundamento? Jesus. Jesús. So stay firm in your faith in Jesus. That's what Peter is saying. Entonces Pedro está diciendo, permanece siendo fiel en tu fe en Jesús. If you walk trusting Jesus, nobody can stop you. Si tú caminas aferrado, confiando en Jesús, nada ni nadie podrá detenerte. Because you're holding the hand of the Lord of Lords and the Kings of Kings. Porque vas a estar tomado de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amen. Amén. And this is our good news today, that we are all pastors. Estas son pues nuestras buenas noticias acerca de que todos somos pastores.